¿Cómo estás? No, muy bueno, bien, enojado, pero con justamente el enojo es lo que potencia la polenta para luchar, así que. Bueno, te cuento a quiénes estás viendo. Me estás viendo a mí, que ya me conoces, Elia, a Diego Sarabia, que está de Pullover Marrón, y Luis O sea que no lo Caro. conocía a Diego, no lo Bueno, lo conocía. estás conociendo. Bueno, por suerte lo conozco recién ahora. Bien. Vamos con Carlos Raimundi, ex embajador en la OEA por Argentina. Bueno, eso lo último en función tuya, pero porque ¿cuántas veces fuiste diputado nacional? Tres. 5 mandatos. Ah, no, me quedé corta. Bastante. ¿Cómo te va? Me ¿Qué quedé tal? recorta. Y salvo una vez, todos con intervalos, ¿eh? No, 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 no reelección indefinida, ni mucho menos. Cada vez que terminaba un mandato había que seguir militando y remando. En los intervalos nunca ningún cargo público, lo mismo que ahora, ¿no? La profesión de abogado y la docencia universitaria, ¿no? Eh, Nunca vivir de otra cosa que no hayan sido los mandatos recibidos. Bien. Sí, sí, sí. Y siempre muy relacionado con la política internacional. Mira, sí, pero no me gusta que me encasillen tampoco allí. Simplemente lo que creo es que una buena lectura de la situación geopolítica del mundo ayuda a tomar decisiones correctas en la política interna. Jamás me interesó separar la mirada internacional de la mirada interna, ¿no? No, está Y buenísimo, mucho sí, menos sí. en este momento, donde hay tanta interconexión entre lo que pasa fuera y lo que sucede dentro del país, y donde el mundo está viviendo un momento muy agitado que ofrece alternativas, cosa que hace un tiempo no había, porque había una dominación única en el mundo que ahora se está poniendo en tela de juicio. Así que, pero nunca dejar la militancia territorial, ¿no? De hecho, vengo de una reunión organizativa de la marcha de mañana, y después de esto me voy a otra mateada, a un club de barrio, aquí en el barrio donde nació Cristina, en Tolosa, en mi ciudad natal, que es La Plata. Bien. Bueno, contanos un poco de todas esas reuniones que sacaste. Llamamos para que nos ayudes a entender esta faceta que nos toca vivir a todos. Bueno, no es sencillo, ¿no? Pero mira, yo lo que pasa es que creo que cuando suceden estas cosas, que tocan puntos límites, así como son de graves, son de esclarecedoras, eh, porque son parteaguas. Eh, Ahí yo creo que una manera de interpretar lo que acaba de suceder con esta falsa condena, porque nosotros tenemos que salir del esquema de que se trata de algo jurídico. Aquí el derecho ha quedado absolutamente violado, absolutamente denostado. Así que no estamos hablando de derecho aquí, no estamos No, hablando es de. una condena política, eso lo tenemos Claro. claro. Ahora, la pregunta, una de las preguntas sería: ¿esto es una anomalía del sistema que estamos viviendo? ¿O es una de las consecuencias lógicas que iba a traer el sistema que estábamos viviendo a medida que se iba degradando, ¿no? Entonces, como yo creo lo segundo, y creo que justamente por ser algo que responde a todo un sistema y no a una corte determinada ni a un episodio de la política, es que no vamos a poder eh, sortear la persecución judicial hasta que no salgamos del sistema, hasta que no seamos capaces como pueblo de recrear un sistema de instituciones absolutamente más democrático, porque este sistema institucional es tramposo, es una suerte de máscara de apariencia democrática cuando efectivamente no lo es. Por eso planteo estas cosas que pueden sonar polémicas, pueden sonar provocadoras, pero estoy absolutamente convencido que este sistema, pero por razones muy sencillas, por hechos prácticos, ¿no? Ni siquiera estoy desarrollando una teoría, ni siquiera estoy planteando una cuestión ideológica, estoy planteando una cuestión fáctica. En la Argentina se vota y el sistema electoral funciona. Nos puede gustar más, menos, pero funciona. Es decir, al pueblo vota las distintas fuerzas políticas, y esas fuerzas políticas más o menos proporcionalmente integran el Parlamento o las legislaturas provinciales. Y eligen el gobernador o eligen la presidencia de la República. Perfecto. Ese es lo procesal, digamos. Ahora, en la realidad, en la sustancia, cada vez más endeudamiento, cada vez más pobreza, cada vez más crisis, cada vez más desocupación, desindustrialización, concentración de la riqueza. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si el sistema funciona, es que la gente votó eso, porque eso es lo que verdaderamente sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es la voluntad popular cuando se expresa y otra cosa es la decisión de gobierno, los actos de gobierno. En el medio
en el medio, entre que se expresa la voluntad popular y que se toman las decisiones de gobierno, hay tantas mediaciones que en un país cada vez más injusto, quienes más capacidad tienen para presionar sobre ese sistema de mediaciones institucionales, que aparentemente son democráticas, son los poderes económicos, no es el pueblo. Porque vos imaginate, ustedes, por ejemplo, en Misiones, tienen una riqueza central que es el cultivo de la yerba. ¿Quién tiene más poder? ¿Un trabajador que recoge la yerba? ¿Un pequeño productor que después se la tiene que vender al monopolio o el monopolio? Entonces, no nos engañemos más con que esto es una democracia. No es una democracia. Obviamente no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana, pero sí tomar conciencia de esto para ir reconstituyendo un sistema. Y hay ejemplos, porque hay constituciones latinoamericanas y medidas que se toman en otros lugares del mundo que se pueden tomar como modelo, más toda la creatividad que tengamos que tener nosotros también, ¿no? ¿De qué? De poner todos los días, ensanchar los márgenes de protagonismo popular, de protagonismo de las mayorías, ¿no? Para que realmente estemos en un sistema, y ni hablar de que va a haber que reformar profundamente la justicia, ¿no? Un presidente nuestro, suponete, quien sea, Cristina o quien sea, Axel, quien sea, no puede gobernar un minuto si desde el momento que ingresa no cambia el sistema de justicia. Así que son los desafíos que tenemos. Me podrán decir, es difícil, está planteando una cosa de máxima, pero entonces volvamos a hacer lo mismo que hasta ahora, no lo hagamos eso, y vas a ver cómo vamos a caer exactamente en el mismo lugar. Así sí, que no, bueno, pero Carlos, el tema es, ¿y cómo lo hacemos? Porque si cada vez nos recortan más la posibilidad de participar, ¿con qué contamos para hacer esas transformaciones? Y bueno, lo que pasa es que hay momentos, vos fíjate, esto que desde un punto de vista es muy grave, porque la proscripción política es muy grave, al mismo tiempo llegó a abrir las estructuras del Partido Justicialista, cosa que hace mucho tiempo que no veíamos. Yo he estado en el Partido Justicialista en la última semana varias veces, después de que hacía años que no lo pisaba. Eso tendría que haber sucedido siempre, convocar a las fuerzas políticas, a las fuerzas sindicales, a los movimientos productivos, a los movimientos sociales, a los organismos de derechos humanos, organismos de la cultura, de la ciencia, de la técnica, bueno, abrir eso, ¿no? La movilización que está prevista para este miércoles es gigantesca. Quiere decir que hay una empatía, ¿no? con esa vulneración, con ese abuso, con esa desmesura. Después se va a ir incrementando el malestar, porque, Elia, Diego, el dinero no alcanza, a la familia común no le alcanza, aun cuando haya un indicador bajo de inflación. Durante el menemismo hubo 8 años sin inflación y la pobreza se incrementó exponencialmente. Quiere decir que la inflación es un indicador, pero no es un indicador que por sí mismo implique bienestar. Quiere decir que va a haber más malestar. Entonces, si se va juntando la organización política con el malestar social, en un determinado momento eso eclosiona, ¿no? Porque este sistema, ya sabemos, lo hemos repetido 1000 veces, que es un sistema que está basado únicamente en la especulación financiera mientras destruye la economía cotidiana, la economía real, no puede tener otro destino que la crisis. Así que se van a juntar todos esos elementos y ahí es donde hace eclosión. Y ahí se verá si nosotros estamos a la altura de las circunstancias, si tenemos realmente la valentía de hacer a fondo lo que no hicimos hasta ahora, ¿no? Que es estos cambios estructurales. Bien, quedaron un montón de cuestiones pendientes de gobiernos anteriores, ¿no? Desde aquella mayoría automática que del menemismo, luego completar la corte en el primer gobierno de Néstor Kirchner, y después en los sucesivos gobiernos no se hizo prácticamente una reforma profunda. Siempre hubo una resistencia un statu quo que no se debía tocar, ¿no? Sobre todo en los temas judiciales. Hasta que llegó Macri y puso 2 jueces. Luego de eso, en el gobierno de Alberto no se tocó prácticamente la estructura de la Corte, ni siquiera las fiscalías y juzgados federales que están vacantes en el resto del país, ¿no? Creo que ahí justamente sí. No, estoy de acuerdo. Cristina, no recuerdo si fue en el año 2013, 2014, instrumentó un conjunto de leyes que a mí me tocó votar en su momento, reforma judicial. No era la más, yo no estaba un 100% de acuerdo con todo, pero bueno, lo que hay que hacer es apoyar, aunque sea la decisión política, ¿no? Hay distintas teorías al respecto. Por ejemplo,
México acaba de votar una reforma judicial donde es el pueblo el que elige desde los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de allí hacia abajo todo el resto de los tribunales, tanto nacionales Sí. como de los estados. Ahora, si vos lo consultás con una corte de 9 miembros, de los cuales 5 son mujeres, 4 son varones, la Argentina es el único país en el mundo que tiene una corte de 3 personas, que además, al ser 3 hombres, de alguna manera es una especie de metáfora de la Junta de Comandantes, Sí. ¿no? Bueno, pero vos lo consultás a Zaffaroni, por ejemplo, y Zaffaroni no está tan de acuerdo con la votación popular. La reforma aquella de Cristina no era que el pueblo votaba a los jueces, sino que el pueblo votaba a los electores de los jueces, a los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿no? Son alternativas. Una cosa que sí hay que erradicar completamente es el carácter vitalicio de los jueces. Los jueces tienen que ser sometidos a un escrutinio de expertos, de académicos, de personas del pueblo. Otra cosa que hay que eliminar con un registro muy transparente de los ingresos al Poder Judicial es el nepotismo, es el carácter hereditario de la familia judicial. Es decir, hay una cantidad grande de alternativas. Pero lo que hay que hacer es tomar conciencia y no creer que la reforma judicial puede estar aislada de otro tipo de reforma. Porque, por ejemplo, ahora tenemos, por ejemplo, vos vas a un comercio, a un negocio de tu barrio, a comprar la verdura, a comprar la fruta, el queso, y probablemente si sale este tema, tengas alguna persona muy humilde, nada que ver con la oligarquía, ni con Bañeto, ni con Paolo Roca, ni nada, pero que te dice, está bien que le hayan puesto presa a la chorra, ¿no? Bueno, pero claro, si vos tenés desde hace 17 o más, casi 20 años, que vos tenés, porque no empezó con la 125 esto, empezó antes, con la valija de Antonini, con Skanska, con otra cantidad de casos de corrupción. Si vos tenés en cada sala de espera de un consultorio en este país, ya sea de un dentista, del cardiólogo, del clínico, si vos tenés en todos los bares y restaurantes del país, todas las mañanas, todas las tardes, tenés en las estaciones de servicio, siempre puesta un canal que tiene un zócalo que dice Cristina Chorra, después, ¿cómo querés? Que después de 20 años que no pararon un segundo de machacarte con esa consigna, que la señora en el almacén no te diga, está bien que la hayas puesto bien. Entonces vos ahí tenés que encarar otra reforma, que es la batalla cultural. Y vos nombraste a Alberto Fernández, que había, mira, Alberto, te pongo 3, 4 ejemplos. Primero, en la campaña, en el año 2019, Alberto dijo, entre los jubilados y los bancos siempre me van a encontrar con los jubilados. Pero resulta que vos después analizás cómo se incrementó el balance y el giro de utilidades al exterior del sistema financiero y cómo cayó el poder adquisitivo de los jubilados y te das cuenta que le mintió. Pero después dijo también, además, él inició una querella por la deuda con el FMI y por la participación del gobierno de Macri en el golpe en Bolivia. Ninguna de las dos la llevó adelante. Dijo, voy a remover las cloacas de la democracia, que es la reforma judicial. Nada. Los sótanos. Absolutamente nada. Entonces, la batalla cultural la renunció. El superávit comercial que hizo saltar la economía argentina cuando salimos de la pandemia, en ese año y medio, último tramo del 2021, 2022, explotaron las exportaciones de la Argentina. Así como entraron esos dólares, se los entregaron a las empresas que habían pedido autopréstamos y después lo terminaron pagando al valor oficial. Quiere decir que se esfumaron los dólares del Banco Central, el gobierno nuestro, Quiere decir que nosotros tenemos una gran responsabilidad en haber dejado que pasara lo que pasó. Obvio que no voy a comparar el gobierno de Alberto con no es que lo esté comparando. Estoy diciendo, cuando vos le proponés al pueblo un cambio y lo defraudás, el pueblo queda desencantado con el macrismo y también con nosotros. Y entonces, ¿a dónde va? Toma aturdido como estaba, toma lo primero que le ofrece un cambio. Quiere decir que hay que revisar eso de quedarte a mitad de camino con las cosas que propones. No puede suceder más eso. Nosotros no podemos nunca más proponerle al pueblo un candidato como Scioli, que hoy está con Milei, como Alberto Fernández, que hizo lo que hizo, y hasta yo te diría como Massa, ¿no? Que no sé, podría describir varias cosas. Una cosa es tenerlos dentro de la organización política y otra cosa es que sean los referentes de la organización. Y quienes encabecen, claro. Tener la referencia, la hegemonía, la conducción de la organización política. Sí, lo que estás diciendo coincide con lo que dijo Álvaro García Linera justamente de cuando los progresismos se quedan a mitad del camino. Proponen pero no terminan, se quedan y eso no es posible y eso hace que toda la masa se disperse, como decís vos, se aturda y empiece a escuchar otras voces, ¿no? Porque se ha perdido la iniciativa política justamente en el gobierno de Alberto.
Y lo otro que coincido con vos es que nos quedaron pendientes muchas cosas. Y vos fíjate que Cristina lo está intentando plantear desde sus cartas, desde sus planteos, está diciendo hay que revisar, digamos, seguir defendiendo a muerte la educación pública, pero hay que revisar cómo funciona la educación pública. Seguir defendiendo a muerte el rol del Estado, pero hay que revisar cómo funciona el Estado. No caer en el falso dilema de que la inseguridad se debate entre una especie de pseudo garantismo que es permeable a todo y que hasta que todo el pueblo no tenga educación terciaria completa, no te vas a ocupar de la seguridad, si es que crees que la base de la inseguridad es la desigualdad, que lo es. Pero vos no podés esperar a tener un pueblo todo igual para poder resolver los problemas que tenés cotidianamente. Y tampoco lo vas a hacer blindando a la sociedad con gatillo fácil, con este autoritarismo represivo de Bullrich. Entonces hay que debatir eso, hay que replantearlo y ofrecer una alternativa. Y las otras dos cosas que nosotros no tomamos a tiempo, casi tres cosas te diría. Nosotros creo que abordamos relativamente de manera correcta la parte sanitaria de la pandemia, pero no los efectos sociales, no los efectos que tenía sobre el estado de ánimo de una parte muy importante de la población y sobre todo de los jóvenes. Pero no, ahí no estoy culpando a nadie, estoy diciendo fue un hecho inédito en el cual se supo adelantar más Milei que nosotros. Y luego convirtió aquellos valores de los antivacunas y todas esas barbaridades que decían, lo convirtió en valores políticos que le sirvieron mucho para su campaña posterior. El otro hecho que nosotros no vimos en su magnitud es cómo el trabajo no registrado modela la percepción de la realidad de quienes están involucrados en esa estructura económica y social de manera distinta que cuando vos tenés un trabajo, es decir, funciona completamente distinto. Y no estoy hablando únicamente de la pobreza dentro de la informalidad, también estoy hablando de las clases medias que hay dentro de la informalidad y de la riqueza que hay dentro de la informalidad. Pero funciona de una manera distinta a la estructura, a la estructura mental de un trabajador metalúrgico o de un trabajador de la industria automotriz. Y el tercer fenómeno tremendo también es el de los jóvenes, ¿no? Es decir, quienes estamos acá, seguramente recordaremos que cuando nos gustaba un tema musical, yo tenía que pensar cómo ahorraba para irme a comprar el disco. O si no, cómo conseguir un amigo que tuviera una consola de doble casetera para que me grabe a un cassette mío ese tema. Es decir, había una cosa de espera, de deseo, de ansiedad. Yo recuerdo cuando me fui de mochilero, cuando me recibí, tenía que desplegar el mapa, saber por dónde salía el sol, dónde estaba el norte, ¿no? Para saber a dónde tenía que ir. Hoy los chicos siguen una flechita. Tienen un dilema, una pregunta, y el Google se la responde al instante. Eso te arma la cabeza de una manera distinta. Claro, viven la inmediatez, no tienen tiempo de esperar nada. Claro, entonces no tiene la misma respuesta que nosotros le damos a los jóvenes cuando pusimos el voto optativo a los 16 años, porque era otra generación de jóvenes que todavía no había vivido este mismo salto tecnológico. Quiere decir que hay una cantidad de cosas. Por eso yo planteo siempre que una cosa es honrar la memoria y otra cosa es vivir de recuerdos. Es decir, honrar la memoria en el sentido de plantarse en los principios históricos. Y eso es intransigente, no transigimos ahí, no negociamos nuestros principios, nuestras banderas históricas. Pero no podemos replicar exactamente lo que hicimos, porque se trata de otro mundo y de otro país. Entonces hay que renovar muchas de las cosas teniendo como base aquellos principios históricos. Diego, sí. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Simplemente agregaría que en algún momento él planteó dos opciones. Yo te diría que hay otra que influye, que hay una realidad económica mundial que va en contra. Es decir, la robotización termina la lucha de clases, es decir, ya no es necesario el obrero para el rico. Y por lo tanto todo el mundo se está yendo hacia la derecha, eso es lo que ellos quieren, hacia la derecha, además hacia una derecha fascista, ¿no? Estamos saliendo del mundo, digamos, ¿cómo se llama?, de la globalización, y estamos yendo a un mundo con fronteras, con ejércitos, donde no quieren que la gente circule porque no necesitan producir, no necesitan que la gente produzca, porque lo van a hacer con fábricas. Todos dicen, ¿y Trump qué quiere hacer llevando fábricas a Estados Unidos si no tienen gente que trabaje? No, lo van a hacer con robots, no necesitan gente. Por supuesto, esto va a pasar 20 o 30 años, pero se están preparando. Entonces vamos a un mundo donde el trabajo ya cada vez no tiene valor, donde va a haber muy poca gente muy rica y el resto no sirve para nada. Entonces eso es lo que hay que combatir, y hay que combatirlo con una visión global y con una resistencia. Por suerte no tienen ellos todo el mundo, está China, está Rusia, y bueno, hay que empezar a hacer alianzas con esos sectores, y bueno, vemos que el modelo chino funciona. Entonces nosotros tenemos que empezar a transmitirle a la población de la Argentina que el futuro es China, no es Estados Unidos. Por supuesto, con las limitaciones de China. China en realidad tiene una economía muy parecida a lo que desea Milei, que hay gente en Argentina que lo desea, así que está bien. Lo que pasa es que la otra mitad de la economía china es 100% estatal.
Entonces ellos no le cobran impuesto a la gente, pero tienen una economía estatal que es un ancla fortísima. Así que el comunismo chino es realmente triunfador en el mundo. O sea, el capitalismo está siendo derrotado y está empezando a ganar el comunismo chino. Entonces tenemos que irnos para ahí. Sí, que Es también la un única forma de capitalismo, salida que tenemos. que no es un comunismo puro, Mira, sino que... Está conducido por el Partido Comunista. Claro, pero es un capitalismo. Mira, Diego, Fíjese. yo comparto completamente lo que vos decís y permitime entonces, porque me parece que esta mirada es muy importante incorporarla. Primero, la disputa global en este momento, uno la describe como China-Estados Unidos, pero lo que está debajo de eso es un sistema que ya no le interesa desplegar la estatalidad, la conducción estatal de la organización social y política, sino entregarle esa gobernanza a los CEOs de las grandes empresas. Y si son tecnológicas, mejor. Vos fíjate que en Argentina Galperín, en Estados Unidos Amazon, desempeñan los roles que desempeña el Estado. Tienen flotas de aviones, flotas de camiones, desarrollan proyectos de investigación, miles de trabajadores, etc. Así que coincido con vos. Y del otro lado, la gobernanza se mantiene dentro de la autoridad pública. Entonces, este proceso de robotización, porque desde el punto de vista técnico es cierto que la robotización cruza a todo el mundo. El problema es si la robotización conduce a la política o si la política conduce a la robotización. Y eso es lo que sucede en China. Claro. Porque mientras conducida por los CEOs crea megamillonarios, conducida por China ha sacado en los últimos 30 años 800 millones de seres humanos de la pobreza. Así es. China en este momento ya no es más ese país que competía a partir de la mano de obra barata. China hoy produce altísima tecnología y sin embargo no hay desocupación. Entonces, vos ahí te das cuenta que no hay necesariamente una relación directa entre robotización y desocupación. ¿Por qué? Porque desde nuestra mirada occidental financiarizada, la desocupación es un fenómeno tecnológico. Si vos ponés a la política por encima, la desocupación es una decisión política. Si vos, por más robotizado que tengas tu sistema, garantizás que todo el mundo tenga un empleo, porque eso le organiza la vida. Y además, una cosa es que desaparezca el empleo tradicional y otra cosa es que no haya trabajo para realizar, que son dos cosas distintas. Tercero, digamos, ¿qué fue la jornada de 8 horas? La jornada de 8 horas fue una lucha social por la reducción de la jornada laboral, porque la jornada era de 16 horas y trabajaban los niños y las mujeres embarazadas y todo, se redujo. Entonces dio la ecuación entre la presión proletaria, el capital y la política, determinaron una ecuación que daba jornada de 8 horas. Si hoy la tecnología te permite producir en mucho menos tiempo de trabajo el mismo resultado final, lo que tenés que hacer es reducir el tiempo de trabajo. Porque si vos mantenés la jornada de 8 horas con esta tecnología, tenés este fenómeno que vos decías, una masa enorme de desocupados, del otro lado gente sobreexplotada porque trabaja 8 horas y gana un salario de miseria. Entonces hay que abordarlo desde otra mirada. Por eso yo creo que lo más profundo, y está bueno que lleguemos a esto, porque la política lo tiene que abordar, no tiene que tener miedo de decir que tenemos que volver al ser humano. Es decir, si vos te llevas por uno de los dos sistemas, el ser humano queda expulsado. Es decir, como no hay lugar para todos, entra el discurso supremacista. Esa es la clave del neofascismo. Sí, Es decir, el darwinismo puro. Sí. Claro, yo soy superior al indígena, yo soy superior al inmigrante, y como no hay lugar para todos, después hay una reacción, y ya en los Estados Unidos empieza a haber violencia política. Acaban de matar a una senadora por razones políticas. Eso lo veíamos en Colombia, lo veíamos en México, lo veíamos con los monos en Rosario, pero no en Estados Unidos. Quiere decir que ahí también está ganando la proletarización, porque la concentración es tan elevada que genera la periferización de los mismos centros de poder. Bueno, entonces, y la otra salida de eso es que como la economía de Estados Unidos no puede contener a todos, necesita un motor para reactivarse, y ese motor son las armas. Entonces tenés la expansión del belicismo. O sea, nosotros tenemos que salir de ese sistema. Si no salimos de ese sistema, y como vos decís, hace 15 años no había alternativa. Hoy, geopolíticamente, hay una alternativa en el mundo, que son los BRICS, que es este bloque, que yo no digo alinearse, subordinarse, no, discutir vis a vis con un bloque latinoamericano integrado, pero que es un bloque que no tiene las mismas características, los mismos rasgos imperialistas que tiene el capitalismo financiero de la globalización. Así que enhorabuena que hiciste esta observación,
Diego, porque nos permite entrar en otra dimensión. Y te das cuenta que eso conecta la dimensión, volviendo al principio de nuestra charla, conecta la dimensión internacional con la solución de los problemas internos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, contanos un poco lo que va a pasar mañana. Bueno, mañana había pensado una gran marcha, una gran caminata pública entre el domicilio de Cristina y los tribunales para presionar que la prisión sea domiciliaria y luego volver al domicilio de Cristina. Pero ¿qué pasa? Que ya se pronunció el tribunal otorgándole la prisión domiciliaria. Quiere decir que ahora no hay caminata a Comodoro Pi. Por lo tanto, en estos momentos, en el momento que se está produciendo esta conversación nuestra, está reunida la cúpula del Partido Justicialista y las autoridades que seguramente están coordinando eso con la propia Cristina, para decidir qué es lo que se hace. La movilización, hasta donde yo sé, está convocada igual. La concentración en las inmediaciones del domicilio. ¿Qué es lo que quería evitar justamente el la marcha gobierno? alternativa va a ser solo concentración, no se los puedo adelantar. Lo que sí digo es que, así como el pueblo, y hace una semana recogió esta noticia, y hoy consiguió que el tribunal, en lugar de humillarla, le diera la prisión domiciliaria, gracias a la movilización, gracias a esa misma movilización, si tiene continuidad, si se profundiza, si se toma conciencia, si se hace permanente en todos los rincones del país, vamos a conseguir finalmente la liberación de Cristina. Ustedes recuerden que a principios del año 2017, pleno macrismo, la Corte Suprema dictó un fallo que le permitía a los genocidas hacerse eco de la figura del 2 por 1, de 2 días, un día de prisión le valía por 2 días, por lo tanto se le reducía a la mitad la pena y podían quedar en libertad. Y el pueblo salió masivamente a la calle y tuvieron que retrotraer el fallo. Fue más convocante que el 24 de marzo mismo. Tal cual. Por eso creo que si nosotros somos capaces de sostener esta movilización y alimentarla con las cosas cotidianas, con los medicamentos que faltan, con el salario, con el trabajo que se paraliza porque no hay obra pública, con una economía que no funciona, con que se caen todos los indicadores de consumo, de producción industrial, de exportación, de todo, entonces vamos a ir consiguiendo acumulativamente un proceso donde el pueblo se vuelva a ser fuerte y se logren determinadas conquistas. Yo no estoy en condiciones de anticiparlo ahora. ¿Por qué? Porque es dinámico ese proceso. Porque es un proceso que se va realimentando a sí mismo. Por eso digo, en este momento de la partida le toca jugar al pueblo. Depende cómo sea la jugada del pueblo, qué es lo que consigamos. Así es, sí, cambió todo porque hace 2 o 3 semanas estaban todos pendientes de los armados de la lista y todo este panorama cambió. O sea, es como que cada 48 horas van cambiando todas las cosas, ¿no? Y no tenemos que estar expectantes de todo lo que ocurre. Así es. Por suerte se disipó el tema de las disputas internas, ¿no? Todo esto, digo, quien en este momento esté planteando una cuestión de grupo, una cuestión personal, la verdad queda completamente desfasado de la historia, de la realidad, ¿no? Que fue lo que nosotros proclamamos siempre. Siempre dijimos, cuando hay unidad de proyecto, mira, a mí me tocó... Fue un baldazo de realidad. Pero claro, y primero, te reubica la centralidad que tiene Cristina, ¿no? Ahora, y una centralidad que ella la recupera a partir de que habla de una candidatura. Porque yo estoy de acuerdo con el sentido de esa frase de que hay que transformar la militancia electoral en militancia política. ¿Cómo te podría decir? Conceptualmente yo estoy de acuerdo. Pero cuidado, que cuando vos tenés un gran liderazgo, pero no lo haces jugar electoralmente, te aparecen quienes juegan electoralmente. Y por lo tanto después terminan disputando el liderazgo, porque lo electoral acumula política también. Entonces, por eso Cristina recupera centralidad, porque juega electoralmente. Entonces yo no separo una cosa de la otra. Obviamente yo he sido militante político toda mi vida, no electoral. Los 5 años de 2015 a 2020 no tuve ningún cargo, en este momento no tengo ningún cargo. Muchos años de mi vida no tuve cargo. Por lo tanto, y seguí la militancia política. Eso está fuera de discusión. Lo que digo es que vos tenés que transformar esa militancia política en lo electoral, porque si no lo electoral después te lo toman. Y lo otro, yo estoy de acuerdo en crear discusiones internas cuando hay discusión de proyecto. Es decir, yo con Massa tengo cosas que discutir. Si tiene que estar dentro por una cuestión cuantitativa, electoral, bueno, lo tendremos. Pero quiero hegemonizar el proyecto. ¿Por qué? Porque Massa le dio el dólar soja, porque permitió una cantidad de ventajas al poder económico, por muchas cosas, y tengo otras cosas también, ¿no? Que no me olvido. Ahora,
Cuando vos tenés, vamos a poner nombre y apellido, a Cristina, Máximo, de un lado, y Axel del otro, es el mismo proyecto, es la misma base social, es la misma militancia, es lo mismo, ideológicamente es lo mismo. Entonces, si vos alimentás la interna ahí, si alimentás una ruptura, ¿qué es lo que le obligás? A Cristina que se acerque cada vez más a Massa para ganarle a Axel, y a Axel que se acerque cada vez más al albertismo o a la CGT de los gordos para poderle ganar a Cristina. Una locura. Una locura. Perdemos Quien plantee eso está cometiendo un profundo error estratégico. Por eso siempre planteamos la unidad. Siempre planteamos trabajar por la unidad, no por la ruptura. Y en este momento creo que hay un momento propicio para alimentar esa unidad y quedan completamente desfasados los que creían que podían hacer negocio con la ruptura. Bien. Diego. No, totalmente de acuerdo, por supuesto. Yo lo que creo que hay que tener un poco más de mira. El objetivo no puede ser la libertad de Cristina, el objetivo es sacar este régimen y volver a un régimen redistribucionista. Entonces la marcha creo que tiene que apuntar para ahí. Obviamente, nadie quiere que Cristina vaya presa, así que está bueno pelear porque se quede en la casa, pero ya está presa igual. O sea, acá lo que hay que plantear es generar un movimiento político en el país que lo saque a esto. Y bueno, obviamente cuando se lo saque, Cristina quedará libre. No hay otra, no hay forma de que pueda seguir presa. Y eso te quería preguntar, vos que tenés experiencia como ex embajador ante la OEA. Que ahora Veraldi anunció que van a apelar, van a seguir el camino jurídico de la apelación ante la Corte Interamericana, procurando buscar una cautelar. También eso, ¿qué conocimiento tenés con respecto a eso? Mira, es muy delicado eso, no es sencillo. Primero que es muy largo, sí. Muy burocrático. Sí, 5 o 6 años como mínimo, dice. No hay que tener una visión romántica de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana dejó de ser lo que había sido en el año 79 cuando vino a la Argentina y visibilizó el terrorismo de Estado. No es esa misma Corte Interamericana. Hoy está mucho más colonizada por el imperialismo y mucho más financiada por organizaciones, tanto públicas como privadas, que tienen una visión muy distinta de la nuestra. Así que no es la misma comisión. A eso hay que sumarle que el relator de la comisión al que le toca tratar los temas argentinos es un hombre muy de derecha, muy de derecha. Quiere decir que hay que hacerlo, desde luego que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para no tener un pronunciamiento contrario. Porque vos imaginate lo que sería un título de Infobae o un título del Washington Post que diga la Corte Interamericana legitima rechazó la Corte presentado por la Argentina. Claro. Obviamente. Bien, o sea que el camino de la vía recursiva esa hay que tener mucho cuidado. Yo creo mucho más en esto que decía Diego. Claro. No hay La salida es política. Si no hay salida política de la Argentina. Y no hay salida política de la Argentina si no hay recuperación de la libertad de Cristina. Por lo tanto, yo confío mucho más en la lucha que viene de la raíz del pueblo que en lo que podamos esperar de los tribunales internacionales, sin perjuicio de que estoy de acuerdo con que hay que accionar sobre los tribunales internacionales. Bien. Sí, yo le decía a los chicos antes de que vos llegues que para mí esto es un remake a 70 años de lo del Perón. Esto es una proscripción que nos va a llevar a 30, 40 años si no hacemos algo correcto. Del peronismo en general. No van a dejar que Axel sea presidente o que Graboy sea presidente o que cualquiera del peronismo sea presidente. Es una decisión del poder real en Argentina de que el peronismo no gobierne más. Así hay que interpretar este fallo y así hay que interpretar la reacción que tenemos que tener. Bueno, déjame agregar una cosa a esto, Diego, porque justamente si alguien especulativamente, y no estoy hablando ni de Axel ni de Graboy, estoy hablando más segundas líneas, pensaba que como Cristina sufría esta amenaza de proscripción cuando todavía no estaba la sentencia firme, y eso le daba un gran rechazo en la sociedad, y que por lo tanto había alguien que tenía que ocupar ese lugar, me parece que también es un error. Porque desde el momento que alguien del movimiento nacional plantee con la misma valentía que Cristina las cosas de Cristina, pasa inmediatamente a estar igual de perseguido que Cristina. Claro. Porque el problema es mucho más profundo que lo personal. Por supuesto. Las personas son el emergente de un proyecto político. Y en esa escala, en esa dimensión es que tenemos que enfrentar este proceso. Por eso que, como vos decías, hay que tener otra mirada. Hay que tener otra mirada mucho más estratégica, mucho más amplia, mucho más profunda de lo que nos está sucediendo y no querer hacer negocio con algún episodio coyuntural que nos pueda suceder, ¿no? Bien. Bueno, así es. Bueno, no te robamos más tiempo, Carlos, así vas a todas tus reuniones y después nos contás qué sucedió en esas reuniones y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Para mí un gusto y un honor haberme reencontrado con compañeros y compañeras como ustedes.